Bueno, este, bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos el seminario 3B de Práctico de Bioquímica y nos tocó este artículo, el que ven acá, que traducido al español vendría a ser como in vivo la secuencia de VOX1 del receptor de la hormona de crecimiento demuestra que el receptor de la hormona de crecimiento no tiene una señal exclusiva a partir de JAK2. Yo soy Alejandro Peralta y vamos a comenzar. Primero que nada, nos gustaría hablar un poco de cómo funciona esta hormona, la hormona de crecimiento. Este, y bueno, la misma participa del eje hipotálamo hipófisis hepático. Tiene una secreción pulsátil, como todas las hormonas de la adenohipófisis, y se caracteriza porque la hormona de crecimiento tiene un ritmo diurno. Eh, Su máxima secreción es justo antes del despertar y, y es mínima durante el día, su secreción. Además, su secreción aumenta en las primeras horas de sueño, en los estadios de ondas lentas, que vendrían a ser los estadios 3 y 4. También puede ser clasificada como una hormona de estrés, ya que su secreción aumenta frente al estrés neurogénico, así como el estrés físico. Y además algunas de las características son las que dicen acá, como por ejemplo a que induce la lipólisis, la síntesis de proteínas, y antagoniza la insulina en la capacidad de reducir la glicemia. A lo largo de la vida, la liberación de la hormona de crecimiento va variando. Al nacer aumenta hasta llegar a la infancia, donde se produce una meseta. En la pubertad se produce un pico, eh, que este pico está relacionado con la hormona de crecimiento al mismo tiempo de la liberación de las hormonas sexuales. Luego desciende hasta llegar a la vida adulta, donde se produce otra meseta, se estabiliza, pero a un valor menor al de la niñez, al de la infancia. Luego se dice que aproximadamente a los 50 años vuelve a descender el valor de la liberación de hormona de crecimiento, ya que el receptor de GHRH pierde afinidad por dicha hormona. Eh, la hormona de crecimiento es una hormona peptídica que se sintetiza y se secreta a partir de células somatotropas de la adenopófisis. La hormona de crecimiento se libera a partir en respuesta a un estímulo de la GHRH que proviene del hipotálamo. La GH actúa directamente en el músculo, en el tejido adiposo y en el hígado. En el hígado va a producir va a promover la síntesis de enzimas gluconeogénicas y junto con la insulina van a promover la síntesis y secreción de IGF-1, que es el factor de crecimiento tipo insulina 1, que se encarga de las acciones anabólicas de la hormona de crecimiento. La GH y el IGF-1 van a actuar en receptores acoplados a la tirosinquinasa y la GH va a actuar sobre receptores de JAK-STAT y el IGF-1 sobre receptores similares a los de la insulina. El IGF-1 va a ser una retroalimentación negativa de asa larga que inhibe directamente a la hipófisis y en el hipotálamo va a estimular a las neuronas hipotalámicas, que son las que liberan somatostatina, que esta actúa sobre receptores inhibidores, ya que estos están acoplados a una proteína G inhibidora que inhibe la liberación de GH. La GH va a actuar va a regular eh, de forma negativa sobre el hipotálamo, inhibiendo la liberación de GHR, que así no se libera el crecimiento. Bueno, la GH en el hígado va a estimular la síntesis de ARN
de proteínas, de enzimas gluconeogénicas, como dije antes, de la síntesis de IGF-BP y de IGF. El IGF va a actuar sobre los riñones, el páncreas, el intestino, la piel y el tejido conjuntivo, donde va a estimular la síntesis de proteínas, de ARN, de ADN y el tamaño y número de células, lo que conlleva a un aumento del tamaño y funcionalidad de los órganos. Bueno, en el músculo, en el hueso va a estimular el aumento del crecimiento lineal, que está dado por los condrocitos, y esto es gracias a la captación de aminoácidos, de síntesis de proteínas, de síntesis de ARN, de ADN y colágeno. La interacción de la hormona con el receptor va a promover la unión y la activación de proteínas tirosinquinasas que son citoplasmáticas, como es el caso de TIK2, JAK1, JAK2. Dichas tirosinas van a fosforilar proteínas citoplasmáticas que se van a unir a proteínas de acoplamiento por medio de la unión del dominio SH2. Una interacción de este tipo se traduce a las proteínas citoplasmáticas, como es el caso de la STAT. Una vez que la STAT está fosforilada, se va a dimerizar y se va a traslocar al núcleo, que se va a unir a un DNA específico, un elemento de DNA específico, como es el caso del IRE. Y ahí va a promover la transcripción. Y bueno, otras de los eventos de acoplamiento que da respuesta es la activación de la MAP quinasa, del IP3 quinasa y de la fosfolipasa C, que lleva como acompañante la producción de DAG y PKC. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar de señalizadores. Se cree que la hormona de crecimiento señaliza exclusivamente a través de JAK2. El gen JAK2 está situado en el cromosoma 9 y elabora la proteína JAK2, que envía señales a las células que promueven la multiplicación celular. Bueno, JAK2 activa transportadores de señales y activadores de transcripción, STAT, ERK y vías de fosfatidilinositol 3 quinasa. O sea, a través del factor VOX1 inhabilitado por 4 mutaciones de prolina a alanina, o sea, se mutan las prolinas por alanina, no se puede activar JAK2, STAT3, STAT5 o AKT, en respuesta a la hormona de crecimiento. Pero se pueden activar proteínas del gen SRC y de la vía ERK1 y 2. JAK2 es importante porque cuando la hormona de crecimiento se une al receptor, la reposiciona emparejando el dímero receptor para facilitar la transfosforilación y la activación de la quinasa JAK2, pudiendo activar STAT5, que también es capaz de fosforilar directamente STAT3, y facilitando la activación de la vía AKT fosfatidilinositol 3 quinasa. En resumen, lo que quiere explicar esta imagen es bueno, digo, mostrar mediante el receptor de la hormona de crecimiento la vía normal de activación de la transducción de señales para la transcripción de los genes diana. Obviamente se ve en el VOX1, que es en el cromosoma, se ve como está coloreado en rojo, como si se fuese a inhibir, como se hace la mutación, estaría complicando lo que es la activación de JAK2 y como consecuencia de STAT5, STAT3 y bueno, toda la vía. En la siguiente diapositiva
tenemos el objetivo, que sería documentar la existencia de la señalización de la tirosinquinasa por el receptor de la hormona de crecimiento in vivo y el rol fisiológico de SFK en la regulación de los genes. Y en la siguiente diapositiva tenemos lo que son los materiales y métodos. Como materiales tenemos a los ratones, que son ratones knock-in, que bueno, como ya dijimos, tenemos la mutación en el box1 que lo que se hace concretamente es sustituir la prolina por la alanina. Claro, obviamente lo que eso termina desencadenando, como expliqué antes, en la activación de JAK2. Y después tenemos otros medios experimentales, como son las mediciones de IGF-1, la extracción de ARN y análisis mediante transferencia Norton, que bueno, lo que permite es observar un patrón particular de una expresión génica. Y después tenemos estudios de inhibidores in vitro, la transferencia Western, que bueno, es un ensayo que nos permite observar proteínas específicas de un gen, no como el Norton, la señalización de inmunoblots, que está relacionado con la transferencia Western, y bueno, mediciones del receptor de la hormona de crecimiento. Bueno, ahora voy a hablar sobre la figura 2 de este seminario, que es la que se muestra en pantalla. Cabe destacar que la figura A y B hacen referencia al ratón macho, mientras que la C y la D hacen referencia al ratón hembra. Con respecto a la gráfica B, lo que se está mostrando es una gráfica en función del peso corporal en gramos de los ratones machos. Para interpretar esta gráfica, lo que se hace es primero mostrar lo que vendría a ser el ratón normal, el peso corporal, o cómo crece el ratón normal, que vendría a ser, que está señalado con las letras WT, que es nuestro ratón control. Y después acá vemos ciertas modificaciones que se hicieron en los ratones, y se pudo ver un crecimiento modificado. ¿Qué pasa? En el receptor de la hormona de crecimiento, que estuvo totalmente inhibido, se pudo observar en los ratones machos que crecieron hasta un 43%, mientras que cuando se inhibe al box1 del receptor de la hormona de crecimiento, no está totalmente inhibido y crece un poquito más. Pasamos de un 43% a un 46%. Y después se muestra también acá arriba, cuando estoy señalando con el mouse, que al inhibir parcialmente el receptor de la hormona de crecimiento box1, lo que se ve es que crece hasta un 88% de lo que vendría a ser el normal. El C y D vendrían a ser lo mismo, como dije antes, la única diferencia es que acá se ve al ratón hembra. Y además hay algo interesante que cabe destacar en esta gráfica, que al inhibir al box1 del receptor de la hormona de crecimiento crece hasta un 50%. Hay una diferencia de 4% con respecto al ratón macho. Siguiendo con esto, a ver si sale. Ahora voy a explicar un poco sobre la figura 2 y estas gráficas, la otra parte. Acá lo que estamos viendo es una gráfica, en todas ellas, lo que vemos es una gráfica del porcentaje de peso corporal de los órganos, en este caso, donde se puede ver que lo negro vendría a ser lo que esperamos, vendría a ser lo normal, lo control, mientras lo rayado son ciertas modificaciones que se hicieron. En general no se ve ningún cambio, lo que sí es que a nivel del cerebro se puede observar que en los ratones modificados hubo un aumento en el peso corporal del cerebro. En la parte F, lo mismo, la única diferencia es que también existe un aumento del crecimiento del peso corporal, en el porcentaje de peso corporal, al inhibir al receptor de la hormona de crecimiento box1. Y más que nada vendría a ser esto. Esto es lo mismo. Acá también se puede ver un aumento. Y bueno, es eso. Yo soy Federico Moraes y voy a continuar con los resultados del estudio. Sabiendo que el factor de crecimiento insulínico tipo 1, IGF-1, es el principal mediador de las acciones de la hormona del crecimiento, y en este estudio se demostró la disminución de este en los ratones mutados
VOX1 negativo negativo y GHR negativo negativo. En la imagen A lo que podemos ver es la transcripción de IGF-1, que en los ratones de la cepa salvaje, en la izquierda, acá en negro, es normal, mientras que está muy reducido en los ratones de la cepa salvaje, a la derecha, con rayitas, GHR VOX1 negativo negativo. En la imagen B lo que vemos es la concentración plasmática del IGF-1, que en los ratones de la cepa salvaje está muy aumentada, mientras que en las cepas mutadas GHR VOX1 negativo negativo y GHR negativo negativo está muy disminuida. Lo que nos lleva a la imagen C, que es la concentración de la hormona del crecimiento en sangre. Y vemos que en la cepa salvaje está muy disminuido, acá la cepa salvaje, y en los ratones mutados, tanto VOX1 negativo negativo como GHR negativo negativo, está muy aumentado. Esto se debe a que el IGF-1 produce una retroalimentación negativa en hipotálamo e hipófisis anterior, inhibiendo la secreción de la hormona del crecimiento. Y como en los ratones de la cepa salvaje hay una concentración grande de IGF-1 plasmática, se ve inhibida la secreción de hormona del crecimiento, mientras que en los ratones de las cepas mutadas está muy disminuido la concentración del IGF-1, por lo que no se inhibe la secreción por retroalimentación negativa. En la imagen D lo que vemos es la proteína 3 de unión al IGF-1, que está muy reducida en los ratones de las cepas mutadas, lo que contribuye a los bajos niveles del IGF-1 en plasma. En la imagen E lo que vemos es una diferencia significativa en el crecimiento de los huesos largos, fémur y tibia, en los ratones homocigotos, negativo-negativo, frente a los ratones heterocigotos. Después, en la imagen F, lo que vemos es la expresión de las proteínas MUP, que son las proteínas urinarias mayores, que está prácticamente nula en los ratones de las cepas mutadas. Esto se debe a que estas proteínas MUP están relacionadas con STAT5. Uno de los objetivos principales de este estudio es la inhibición de JAK2 por medio de la inhibición de VOX1, o mejor dicho, desactivación. En la imagen A y B lo que vemos es el agregado de hormona del crecimiento en los ratones de la cepa salvaje. Acá tenemos en negativo cuando no está agregada y en positivo cuando se agrega, y en los ratones de las cepas mutadas. En ambas vemos que en los ratones de la cepa salvaje hay un incremento de la fosforilación de estas proteínas, JAK2 y STAT5, mientras que en los ratones de las cepas mutadas no hay un aumento significativo, por lo que no hay una fosforilación. La imagen C y D de STAT3 y AKT lo que demuestra es que frente al agregado de hormona del crecimiento no hay una activación de estos, lo que se debe a que tanto STAT3 como AKT son dependientes de la activación de JAK2. Por estudios previos se sabía que ERK se activaba, se había visto in vitro que se activaba por medio de SFK. Y acá lo que se vio in vivo es que frente al agregado de hormona del crecimiento en ratones salvajes se activa ERK normalmente, pero también se activa en los ratones de la cepa mutante. Acá se puede ver que se activa normalmente, inclusive se activa más que en los ratones de la cepa salvaje, pero no es una diferencia que importe, digamos, significativamente. Y debido a esto se buscó qué quinasas eran las responsables de esto. Se vio que las quinasas de la familia SRC se activaban también frente al agregado de hormona del crecimiento, tanto en ratones de la cepa salvaje a la izquierda en negro, como en ratones de la cepa mutante a la derecha con rayos. Olá, me chamo Pamela Mistieri e vou falar um pouco sobre a discussão e conclusões deste artículo.
Bueno, básicamente lo que ellos encontraron y pudieron ver es que el SHAC2 es el gran responsable de la activación hepática del STAT5. Y bueno, en ausencia de la activación de este sinalizador STAT5 que es dependiente del GH, el crecimiento se retarda severamente. Y también la pérdida de la inactivación del STAT5 puede conducir a una obesidad, que fue lo que vimos en los ratones Box1 mutado y los STAT5 mutados, que se volvieron obesos más o menos después de los 3 meses de edad. Bueno, además, la activación del STAT5 promueve la lipólisis, o sea, la inactivación promueve la obesidad y la activación puede actuar como un agente antiobesidad. También vimos que la composición alterada de los ratones Box1 mutado maduro fue similar a los ratones truncados y también a los ratones GHR mutados. Y el depósito más afectado del acúmulo de esta grasa fue en la grasa subcutánea con el depósito peritoneales, que fueron afectados más o menos después de los 10 meses de edad. También esta anulación de la capacidad de activar el SHAC2 por el receptor de GH no bloquea su capacidad de activar SKF. Es decir que alternadamente la fosfolipasa C puede actuar como un intercambiador y promover la señalización de la vía de SKF y ERK, pero puede inhibir la señalización del SHAC2 por ERK. Y bueno, la conclusión básicamente fue que este receptor de GH puede usar el SFK además del SHAC2. Y también se mostró el papel clave de la regulación del crecimiento postnatal, como vimos anteriormente, la importancia de este SHAC2, y también la expresión del IGF-1 a través del STAT5, como mi compañera habló al principio, de las vías de señalización, ¿no? Y también fueron identificados genes reguladores directamente por SHAC2, neste caso em vivo, que foi o que eles buscaram, em ausência da ativação do STAT5, ou seja, possivelmente estas vias de sinalização múltiple é proporcional a uma maior flexibilidade para a realização de estes múltiplos roles de este mesmo receptor. Ou seja, ele tem um segmento que vai sempre para um mesmo lado, e eles quiseram tipo inibir esta via e ver se este receptor buscou uma outra alternativa, e exatamente foi isto que passou. Então, esta possível flexibilidade que habla deste receptor é o que hace que este receptor busque outras vias e continue actuando, e muitas vezes de forma melhor, como vimos em los resultados deste artículo. Bueno, básicamente es esto. La bibliografía que utilizamos extra está ahí. Bueno, muchas gracias.